amigos? ¿Cómo están? Esta es una edición más de Paradigma, como siempre llegando hasta ustedes como una coproducción de Cable Andino y Quinta Patas Comunicaciones. El día de hoy tenemos un programa bastante especial para nuestro departamento, bastante especial para nuestra región, bastante especial para nuestra historia, específicamente nuestra historia regional. El departamento de Ancash, o la región Ancash, como la conocemos, no siempre fue la región Ancash. Tiene un nombre muy anterior a Ancash, un nombre legendario, que es Huaylas, que de alguna manera en la historia fue pues reemplazado por Ancash, y han surgido una serie de intelectuales, historiadores, que están empezando a poner en tela de juicio, a poner en cuestión el nombre de Ancash como reemplazo del legendario nombre de Huaylas. Y hay razones fundadas para ello. Hay muchas razones y vamos hoy día justamente a examinar este interesantísimo tema como es Ancash o Huaylas con Santiago Matos. El profesor Santiago Matos Colchado es historiador, además es profesor egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de Historia y Geografía. Además es actualmente decano del Colegio de Profesores del Perú, filial Ancash, y por supuesto también un historiador con una larga data en el trabajo de historia. Tengo, por ejemplo, en las manos dos libros suyos, Huaylas y Conchucos en la historia regional, un libro importante para vislumbrar un poco la historia de estas dos regiones o estas dos zonas de nuestro bello departamento, Huaylas y Conchucos. Y por supuesto no podía faltar este libro lindo realmente, historia de la antigua villa de San Sebastián de Huaraz, la historia del Huaraz antiguo, la historia del Huaraz como se conocía antes en el nombre completo, la villa de San Sebastián de Huaraz. Y me place pues enormemente, Santiago, estar acá conversando, empezar a conversar de este tema tan especial para nuestra historia como es Huaylas o Ancash, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido, es un gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias por tu invitación, Einer, gracias al canal 3 de Cable Andino. Con mucho gusto para colaborar en el esclarecimiento de estos temas que están volviendo a hacer conciencia en la educación, en nuestros docentes y en la población, y que es necesario, creo, revisarlo. Y justamente eso, ¿no, Santiago? O sea, es necesario revisar, porque uno tiene que ser crítico con la historia, ¿verdad? Uno no puede ser complaciente con la historia. La historia tiene que servirnos de alguna forma para ser mejores en el futuro, y la historia se debe nutrir de la verdad, no de de los acomodos que muchas veces han sucedido en la historia. Así es. ¿Cómo es este tema, Santiago? ¿Ancash o Huaylas? Bueno, el tema es bastante complejo, pero fácil de digerir. Nuestro territorio en la época pre-inca, desde la época pre-inca, era lo que ha venido a llamarse una nación, una cultura propia. El Callejón tiene características propias por el sur desde Marca y por el norte hasta Yuramarca, con el mismo lenguaje, las mismas costumbres, la misma producción, los intercambios, etcétera, y pues vino a llamarse Huaylas. Antiguamente, antes de los españoles, el reino estaba manejado desde Atún Huaylas, llamado Huayamarca. Entonces allí hubieron una sucesión de principales llamados caciques o curacas, hasta que cuando llegan los españoles estaba gobernando en esa parte, conocido como Anán Huaylas, desde aproximadamente Carhuaz hacia el norte, manejaba una cacica Contarhuacho Pumapampa, y hacia el lado sur con sede predominantemente en Chuquirecuay, lo que ahora es Recuay, y Huaraz. Aquí en Huaraz estaban asentados los principales, los curacas principales, pero tenían una especie de dependencia de otra cacique femenina, ¿no? Añascolque. Y en ese interín, pues los incas llegaron por esta zona y trataron de absorberlos. No pudieron. Pachacútec llegó, se enfrentó militarmente, los avasalló a los huaylinos, pasó Pachacútec y no pasó nada, ¿no? Continuaron con su idioma propio, con sus costumbres propias. Una nación prácticamente. Claro. Pero cuando llegamos a la época del Inca Huayna Cápac, el padre de Huáscar y Atahualpa, Huayna Cápac viene personalmente y ya estaba asentado en Quito, en Tumibamba,
hoy Ecuador, viene por estos reinos y encuentra pues a dos damas que dirigían, que coordinaban y eran las que, digamos, tenían poder sobre las comunidades, sobre los ayllus que predominaban en el callejón. De tal suerte de que, bueno, ¿cuál sería su estrategia? Pero aparecieron las dos siendo madres de, en el caso de Añascolque, de un varón llamado Paullo, y de Contarbacho Pumapampa, que llegó a tener dos hijos, una hija y un hijo. El varón murió, no se sabe por qué razones, antes de cumplir los 11 años, y la hija mujer, llamado Quispicisa Huayllash Ñusta. En ese contexto, Huayna Cápac tuvo, digamos, la acertada decisión de reconocerlos. O sea, digamos, se asumió a Huaylas, pero a través de un vínculo de sangre. Así es. Con lazos de sangre, ¿no? Aquí al hijo varón lo reconoció, a Paullo Inquil Topa Inca, y en la parte norte, a Inés Huaylas, bautizada ya por Pizarro en Cajamarca, la llamada Quispicisa. Entonces ya tenía hijos reconocidos y por ese lado, Huayna Cápac tenía comunicación permanente con sus hijos y entraba en el terreno político un poco indirectamente para manejarlos con la condición de que este reino debe pertenecer al imperio inca. Sin embargo, los incas enviaron mitimaes aquí al Callejón de Huaylas para enseñarles el idioma y las costumbres cusqueños. Bueno, les dijeron sí, pero los hostilizaron y tuvieron que retirarse los mitimaes. Entonces no penetró el idioma oficial cusqueño, digamos, ¿no?, del imperio inca. Igual sucedió también en el otro lado de la cordillera, en la zona de los Conchucos, el dialecto o el idioma conchucano, si bien es cierto, es entendible, pero no es propiamente el mismo de Huaylas. Claro, o sea, hay diferencias. Así es. Aquí en Huaylas predomina la E, claro. Tete, mamé, etcétera, ¿no? Papá, mamá. Y allá por los Conchucos predomina la Che, ¿no? Claro. Caichó, Chaichó, etcétera, etcétera. Claro. Pero hay diferencias en el quechua. Así es. Sin embargo, había una diferencia. Claro. Sí. Pero entonces Huaylas es digamos, un nombre antiguo, legendario, tradicional. Es antiquísimo y justamente por lo de Huayllamarca sugiere el padre de Inés, el inca Huayna Cápac, de que lleve el nombre del reino, ¿no? El reino ya estaba difundido como Huayllamarca, entonces le ponen Quispicisa Huayllash, porque cuando llegó Pachacútec con su ejército, pasó por acá hacia el norte, se había asombrado, ¿no?, llegando a las alturas de Huayllamarca, digo, Hatun Huayllash, ¿no? O sea que hermoso paisaje, hermosa pradera. De ahí se generalizó esa especie de mensaje y se quedó pues como Huayllash o Huayllamarca. Por eso es que a la Quispicisa, que más tarde Pizarro lo bautiza y le da el nombre de Inés, nombre de su tía, se difunde por todo el callejón, y cuando ya los españoles vienen por acá, Francisco Pizarro y los principales del callejón ya lo difunden como una orden ya del yerno de Huayllamarca, Pizarro, que lo llamen Huaylas a todo el callejón, para recordar a la princesa que Pizarro se lo estaba llevando al Cusco, claro. Del Cusco a Jauja, etcétera, a Lima y finalmente a España. Que ella misma es legendaria, ¿no?, en la historia. Así es, claro, así es. Sí. O sea, digamos, es bastante legendario porque no hay mucha bibliografía, hay una sucesión de la tradición oral, pero en escritos hay muy pocos, ¿no? Claro. Algunos datos de los escribanos y cronistas de la época española son los que han dejado, y bueno, según algunos historiadores como Pablo Macera, etcétera, en la biblioteca de Sevilla y de Madrid, bueno, se encuentran mayores datos sobre estos antecedentes de Francisco Pizarro. Y si hay, Santiago, digamos, tanto de legendario en ese nombre Huaylas, había una fractura, pues, para que luego se llame Ancash esta zona, y justamente esa fractura, Santiago, si me permite, vamos a conversar, amigos, pero primero vamos a entrar a una breve pausa comercial y después de ello continuaremos conversando con Santiago Matos en el tema del día de hoy.
Ancash o Huaylas. Volvemos en unos instantes. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Santiago Matos Colchao, historiador, sobre Ancash o Huaylas. Santiago, estábamos viendo que, bueno, el nombre de Huaylas pues es legendario, pero ¿qué sucedió? ¿Pasó algo? ¿Qué fue lo que pasó? Mucha gente asume que el nombre de Ancash es Ancash per se y siempre estuvo, pero no fue así. ¿Qué sucedió para que esto se cambie? Bueno, el nombre histórico de Huaylas, por Inés Huaylas, la primera esposa de Pizarro, y madre también de la hija de ambos, doña Francisca Pizarro Huaylas, ¿no? Durante el coloniaje los españoles respetaron este nombre y pues se crearon primero los corregimientos, después de los repartimientos y de la entrega de estos territorios a Sebastián de Torres, uno de los soldados que vino con Pizarro desde Jauja. Él vino acá y se enteró de que todo el callejón llevaba el nombre de Huaylas, respetó ese nombre. Excepto la capital, que para entonces habían dos pueblos importantes, Chuquirecuay, Carorecuay al sur y pues Huallamarca al norte. Entonces él recorrió, dijo, desde el río Quilcay y el río Grande llamado, no se llamaba Río Santa, tenía otro nombre, Auquismayo o algo así. Entonces dijo, este va a ser mi pueblo. Entonces señaló a esta parte, a esta planicie, y dijo, preguntó a los que vivían acá, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos descendientes de los Huaris. Ya se llaman Huaris. No, nos llamamos, bueno, ellos dijeron, nos llamamos Huaras. Por decir Huaris en su idioma, lo disfrazaron como Huaras, ¿no? Ni siquiera dijeron Huaris, pero después entendió de que se trataba de que eran descendientes de los Huaris. Entonces dijo, muy bien, este va a ser mi pueblo, yo soy el primer encomendero, y pues se va a llamar San Sebastián de los Huaras. De ahí viene Huaraz, ¿no? Huaraz, claro. Muy lentamente. Claro. ¿Por qué San Sebastián de los Huaras? Primero que existía el santo, San Sebastián, de origen portugués, español, y pues como Sebastián de Torres, Sebastián, claro, claro. Naturalmente pues prefería que su pueblo lleve su nombre. Además que los nombres siempre fueron religiosos. Pues, así entonces, es, ¿no? Entonces él es el que difunde la imagen de San Sebastián, y desde entonces los españoles tuvieron como primera imagen o primer patrón aquí en Huaraz a San Sebastián, y hasta ahora tenemos a San Sebastián. Bien, pasa el tiempo, llega la independencia. Durante la organización del departamento y la jura de la independencia sigue llamándose San Sebastián, pero para entonces ya los virreyes que se sucedieron, al poco tiempo de fundado formalmente el pueblo de San Sebastián de los Huaras, le dieron la categoría de villa, la villa de San Sebastián. Por eso es que viene a colación el nombre de Villa de San Sebastián. Pero la región seguía siendo Huaylas. Así es, siempre el callejón de Huaylas. Muy bien, se produce la independencia nacional, y en 1823 el Congreso de la República, el Congreso Constituyente, le cambia de categoría. O sea que antes Villa era una categoría pre-ciudad, la ciudad de mayor peso. Entonces sale una ley, la ley que eleva a la Villa de San Sebastián como la muy generosa ciudad de Huaraz. Entonces eliminan la palabra villa. Entonces desde 1823, el 18 de enero de 1823, se promulga la ley ascendiéndole a la muy generosa ciudad de Huaraz. Bien, y con ese nombre ha continuado como capital de la provincia de Huaylas. Pero ¿por qué el departamento de Huaylas? El departamento de Huaylas es creado el 12 de febrero de 1821 en Huaura. Estando en Huaura el ejército libertador, tomó posesión toda la zona norte, y San Martín, se entiende que a instancias del gran mariscal Toribio de Luzuriaga, Guaracino de Nacimiento, ¿no? Continúa con ese mismo nombre, y San Martín crea
el primer departamento de Huaylas con su capital, la villa de San Sebastián de Huaraz. Pasan los años y lamentablemente, muy lamentable, viene un periodo de recomposición o de organización o de consolidación de nuestras nacientes repúblicas. El Perú jura la independencia con el actual Perú más los territorios que forman ahora Bolivia. El Alto Perú. El Alto Perú. Claro. Entonces, el Alto Perú, el Bajo Perú y el Alto Perú juran la independencia el 28 de julio. Sin embargo, el gobierno chileno veía con malos ojos este nuevo territorio tan grande y tan rico, ¿no? En minería, tanto el Alto Perú como el Bajo Perú, pues hasta ahora tenemos grandes bancos de riquezas minerales. Pero llegó Bolívar, cuando San Martín renuncia, Bolívar se pasa hasta el Alto Perú y allí funda o crea una nueva república y le pone su nombre. Claro, Bolivia. ¿No? La nueva república de Bolívar. Los bolivianos se dieron cuenta de este abrupto de Bolívar y lo disfrazaron como Bolivia. Pero Bolivia viene de Bolívar. Claro. Bolívar vino con intenciones propias de crear varias repúblicas y formar una federación de repúblicas. Entonces Bolívar quería de que sus 5 repúblicas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el Alto Perú, pues luego formaran una federación, lo que más tarde se intentó, pero que él sería el presidente de por vida, ¿no? Vitalicio. Ahora, Ahí viene... La historia es muy crítica con Bolívar. Así es. Es muy crítica en realidad. Entonces, pasa el tiempo y en 1836, Andrés de Santa Cruz, de origen, digamos, boliviano, pero en esa época peruano, nacido en La Paz cuando era un departamento peruano, él era presidente del Perú. Y los altos bolivianos lo llaman: tú has nacido en La Paz y queremos que tú seas el presidente para un poco poner orden ante la crisis de la sucesión de presidentes, que todos querían ser presidentes fungiendo de ser, libertarios, ¿no? Entonces se va Andrés de Santa Cruz a su nueva patria, llega allá y pues coordina con el presidente del Perú, Orbegoso, dice: ya llegó el momento. Yo he nacido en el Perú, cuando La Paz era Perú. Por lo tanto, no nos conviene estar divididos, porque tenemos caudillos chilenos que no les va a agradar, les agrada mucho que estemos separados, y bueno, ya es tiempo que nos unamos para tener autoridad y poderío marítimo en el Pacífico Sur. Aparte que esa división siempre había sido artificial, así es. Porque el Perú era un país grande, incorporaba al Alto Perú. Así es. Claro. Y bueno, lamentablemente se organiza la Confederación Perú-Boliviana, e incluso Orbegoso le había invitado a que venga al Perú para poner orden cuando se rebeló Felipe Santiago Salaverry. Felipe Santiago Salaverry se rebela contra Orbegoso, y Orbegoso pide auxilio. Para entonces ya estaba en marcha la Confederación. En el Congreso de Tacna se crea la Confederación y en octubre de 1837 se santifica con un decreto de Andrés de Santa Cruz, quien había sido elegido como presidente de esta organización. Y lamentablemente Chile le declara la guerra a la Confederación. No le declara a Andrés de Santa Cruz ni a Orbegoso como tales, sino no les convenía que el Perú y Bolivia y el Alto Perú vuelvan a unirse, y que hubiera sido pues la debacle total para Chile. Y probablemente se hubiera evitado la guerra con Chile posterior por el poderío que se hubiera tenido. Claro, el Perú se hubiera visto disuadido, ¿no?, de hacer eso. Territorialmente, después de Brasil, el Perú hubiera sido la segunda potencia territorial, y seguramente con la riqueza que tiene y poniendo orden hubiera sido más fuerte, y Chile hubiera estado en su mismo lugar sin ninguna posibilidad de aspirar a más, ¿no? Y recordemos que además el territorio peruano se iba hasta Atacama, pues. Así es. Todo era enorme. Por supuesto, Chile era una pequeña franja. Claro, porque Atacama era del Alto Perú, convertido en Bolivia, y nosotros hasta Tarapacá. Claro. Pero lamentablemente en esos tiempos estos territorios estaban en consolidación, los habitantes mayoritariamente eran forasteros, eran argentinos, chilenos, alemanes, ingleses, que estaban detrás de lo que habían descubierto ya los nativos, el llamado caliche, o sea, el salitre.
Claro. Por eso es que fácilmente uno de de los militares que nacieron en esa zona se fueron a vivir a Chile, Ramón Castilla Marquesado, aparentando ser peruano. Bueno, y vamos a hablar ahorita, justamente, correcto. Vamos a entrar a hablar un poquito más de ese tema, Ramón Castilla, Conforme. los héroes, los Ajá. antihéroes, en fin, todas aquellas, aquellos militares, aquellos personajes que estuvieron alrededor de la Confederación Peruano-Boliviana y que nuestra historia, amigos, a veces o esconde o a veces, en fin, enmascarar algunas cosas, pero es necesario ir descubriendo aquí en Paradigmas, como siempre lo hacemos, la verdad. Amigos, estamos conversando con Santiago Matos, Ancash o Guaylas, el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y continuamos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Santiago Matos Colchado sobre Ancash o Guaylas. El enigma, en realidad, la historia, la verdadera historia, un poquito escarbando con nuestro conocido historiador regional. Santiago, vino después la Confederación, vino la guerra, están en la guerra Castilla, está Gamarra, está Santa Cruz, en fin, hay una serie de personajes. Explícanos un poquito ya justamente territorio, este terreno ya, que es precedente para lo de Ancash y Guaylas, ¿verdad? Bueno, como era de esperar, los chilenos reaccionaron. Para entonces tenían un ministro, Diego Portales, que había comprado incluso la deuda de su país, era un potentado, descendiente de españoles, y él organizó el gobierno chileno y pues al presidente lo asesoró, le dijo de que esto es grave, es criminal de que se permita de que exista una confederación. Si la confederación supervive, Chile está prácticamente destruido. No podemos permitir, tenemos que hacer todo lo posible para impedir que esta Confederación Perú-Boliviana se haga realidad. Aprovechemos que están en los inicios y acusemos a Andrés de Santa Cruz de que por intereses personales él quiere unir a Bolivia y Perú a su provecho, para absorber al Perú. Y ese argumento justamente chileno, ese argumento es el que ha pervivido, Santiago, en nuestra historia, en nuestros textos escolares nos enseñan, yo recuerdo en el colegio me enseñaban, de que se buscaba la confederación para que Bolivia tenga el poder y Perú quede en un segundo lugar. Así es. Pero aclaremos, claro. Se trata de que se organiza en el Congreso de Tacna, queda santificado, y se tratan de dos estados, el Perú dividido, la parte norte como el estado norperuano y la parte sur como estado surperuano. En ningún momento, no existe ningún documento, ninguna propuesta de Andrés de Santa Cruz que diga de que Bolivia tiene 3 o 4 estados y el Perú 2, porque la estructura federal se trataba de que tenían que tener delegados cada estado en forma igualitaria. O sea, si vamos al extremo de las suspicacias, diríamos el Perú siempre hubiera tenido 2/3 y Bolivia 1/3. Entonces, ¿dónde estaba el peligro? Los hombres pasan. Claro. Bueno, pero vayamos. Por sugerencia de Diego Portales se organizan las expediciones al Perú y lamentablemente existía un grupo de peruanos que fueron expatriados o exiliados en Chile y los que perdieron en la elección del gobierno federal se trasladan a Chile a azuzar y a ponerse a órdenes de Chile. Entre ellos tenemos a Agustín Gamarra, a Ramón Castilla, a Juan Bautista, el Espuru, y bueno, una gavilla de militares y más políticos que se encontraban en esa zona como fugitivos, etcétera, se organizan y hacen de que Chile no solamente declare la guerra como Chile, sino utiliza a los peruanos allá resentidos y pues con ambiciones de poder, que no pudieron lograrlo, ellos apoyan a Chile y se organiza el Ejército Restaurador Chileno. Chileno-peruano que contó con la participación de Castilla y Gamarra. Sí, exacto. Claro. Entonces fueron dos incursiones. Una llegó a Arequipa, en Arequipa el almirante Blanco Encalada pues perdió, fue acorralado por Santa Cruz, se rindió y firmó la paz. Cuando retornan a Chile, el gobierno chileno ordena su detención, se les enjuicia por débiles y que no aceptan ese tratado de paz.
Por lo tanto, de inmediato organizan con mayor fuerza la segunda expedición restauradora, es la que llega a Lima. En Lima derrocan, destituyen al presidente Orbegoso y los chilenos, llamando a los vecinos de Palacio, le nombran presidente del Perú a Agustín Gamarra. Es increíble. Y eso aquí se ha venido tapando, se ha venido ocultando, no se ha difundido. Es decir, los chilenos a partir de entonces, de agosto de 1838, ya tienen su presidente propio, entre comillas, peruano. La historia se ha enmascarado mucho. Así es. Y pues Gamarra lo elige o lo designa a Ramón Castilla como su asesor inmediato, como comandante jefe de las fuerzas en campaña, etcétera, para ocultar, aparentar de que es el Perú el que está tratando de expulsar al boliviano. Y eso ha sido la mentira más grande que incluso algunos aprendices de historia han escrito equivocadamente. Se trata de que el gobierno chileno declaró la guerra a la Confederación y estando en Lima se replegó al Callejón de Huaylas, invitado por otro enemigo de la Confederación, Juan Bautista Mejía, que era el prefecto del departamento de Huaylas. Y aquí en Huaraz existía el batallón Huaylas. Se repliegan al Callejón de Huaylas el ejército restaurador y alegremente el prefecto de Huaylas, Juan Bautista Mejía, pone a disposición de los chilenos al batallón Huaylas. Es decir, peruanos contra peruanos. De tal suerte que llegamos al 20 de enero de 1839 y se produce la masacre, lamentablemente, en el Cerro Pan de Azúcar, en la comunidad de Ancash, en la villa de Yungay, y pues es derrotada nuestra confederación, y el presidente de Chile, el comandante en jefe chileno, Manuel Bulnes, ordena a Gamarra que cambie el nombre del departamento de Huaylas por el de Ancash, porque le acababan de informar que el lugar, la comunidad, el ámbito del Cerro Pan de Azúcar era la comunidad de Ancash, el riachuelo de Ancash, etc. Entonces dice, para perpetuar el triunfo de los chilenos. Pero si revisamos los libros de muchos historiadores, repiten ese supuesto triunfo, es decir, confunden, hacen creer de que el triunfo fue peruano, y es completamente falso. El triunfo fue chileno contra el Perú y Bolivia juntos en el Cerro Pan de Azúcar. Y en la historia chilena está desde ahí viene así, ¿no? El nombre de Ancash. Y tú sabes, Einer, bueno, nuestra educación hasta ahora oculta. Cuando hablamos de la guerra con Chile, se habla la guerra del Pacífico, 79. No se habla de esta primera guerra Chile, y no se habla quién fue el héroe de los chilenos. Se llamó Ramón Castilla Marquesado y es el único traidor a la patria, porque él solamente nació en territorio de Tarapacá, estudió, creció y se hizo militar en Chile. Pero esas cosas no se difunden. O se ocultan, no se minimizan, se oculta. Un poco que se maquillan, se les da muy poca importancia, ¿no? Entonces, esta es la verdadera historia, y me alegra mucho de que precisamente el pueblo que apoyó a los chilenos, Caraz, en Caraz ha nacido, ha aprendido la chispa de revisar nuestra historia, dice Huaylas o Ancash. Claro. Entonces, yo estoy muy contento y ya van 2 eventos, en junio en Caraz y en octubre en Yungay, donde se han tratado temas muy importantes. Por fin se está ya poniendo en cuestión el tema de en todo caso, o de retornar, o de intentar, o de que por lo menos la historia sea conocida tal cual es, ¿no? Porque, así es. Porque si digamos, el nombre es en recordatorio a una batalla que nuestros vecinos del sur ganaron, y que de alguna forma, no solamente sobre la guerra siguiente, que fue la guerra del Pacífico, del 79 también. Es increíble, ¿no?, de que los chilenos ganaron con apoyo de un grupo de peruanos. Claro. O sea, una parte de nuestros caudillos, cegados por la misión de tener poder, pues prefirieron apoyar al enemigo. En aquella época era así, ¿no? O sea, en aquella época, cuando nuestra república empezó a nacer, era pues una repartija de poder, unas masacres, unas guerras, un desorden completo, un desorden total. Cada cual, un caudillismo por todo lado, ¿no? Así es. Entonces se está, digamos, ese es digamos, el recorrido histórico, de alguna manera, de por qué somos Ancash ahora, ¿no? Así es. Es vergonzoso. Claro que sí. Ahora sabemos, bueno, yo desde 1990 aquí digo quiénes son los que traicionaron a su propia patria,
Bueno, Ramón Castilla tenía todo el derecho porque él de patria peruana no entendía nada. Él después de la independencia apareció en el Perú y le pidió que San Martín le diera la oportunidad para incorporarse, alegando de que había nacido en Tarapacá y que en Tarapacá figura en el plano del Perú como territorio peruano. Pero bebió, se hizo militar, estudió en Chile y bueno, su nación, su nacionalidad, todo lo que aprendió, las costumbres, su idioma, etcétera, en su país. Claro. Y combatió a San Martín en Chacabuco. Ramón Castilla es tomado prisionero. Así ¿no? Es. Y como premio a esta traición, a esta presencia chilena, porque si bien es cierto, Tarapacá era un territorio peruano, pero bueno, ¿y ahora cómo está? Tarapacá es chileno. Claro. O sea, siempre fue chileno Ramón Castilla. Y como premio, los corruptos que se han sucedido en nuestros gobiernos le han erigido la clase que vivió a costillas de este caudillaje, le han elegido un monumento en la Plaza Unión, ¿no? Como premio al latrocinio, como premio al desgobierno, como premio al abuso del poder. Esa época pues de la República, esa época inicial, la República fue una época muy turbulenta, pues Santiago, ¿no? O sea, hay además, digamos, no solamente el caudillaje, sino también la propia oligarquía nacional era totalmente externa, o sea, miraba a Inglaterra, claro. No miraba al Perú, o sea, totalmente egoísta, totalmente... Claro, es que la independencia fue solamente un enunciado. ¿Quiénes se beneficiaron con la independencia nacional? Se beneficiaron los hijos, los criollos, claro. ¿No? Los hijos de los españoles que ya no querían depender de la madre patria, sino tener su propia patria. Claro, y no cambió nada. Sus propias cosas, ¿no? Nada cambió con la independencia. La esclavitud continuó para los negros, el maltrato de los campesinos llamados claro. Indios también eran esclavos de los patrones. Claro. Por eso es que dolió mucho que nuestra clase terrateniente y oligarca pues han sufrido mucho cuando Juan Velasco Alvarado, que para mi concepto es el verdadero libertador del indio, porque desaparece el patrón y desaparece la esclavitud. Entonces ellos se han sentido muy ofendidos de que haya sucedido esto, pero tenía que cambiar tarde o temprano en nuestro país. Claro, claro, y justamente ahora que tocas el tema de Velasco, Velasco también es una persona, un militar, un expresidente que yo admiro bastante, y mi abuelo, por ejemplo, lo admiraba mucho a Velasco porque yo recuerdo que hay algunas cosas radicales que hizo Velasco en beneficio de... Sí, muchas reformas importantes. Muchas reformas de nuestros pueblos. Ahora puede ser criticado lo que sea por este modelo económico liberal a ultranza, pero tuvo sus cosas importantes Velasco. Vamos a conversar un poquito más, Santiago, ya sobre lo que se está haciendo ahora, un poquito recuperar las opciones para qué hacer con el tema de Guaylas Huancas. Pero amigo, vamos a hacer una breve pausa comercial a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre Ancash o Guaylas con Santiago Matos Colchado, historiador que pues ha examinado, escarbado y ha participado también, Santiago, en esta serie de congresos, de ponencias, de investigaciones que están saliendo ahora importantes respecto al rescatar nuevamente el nombre de Guaylas, ¿no? Bueno, ha habido un poco de resistencia y yo he tenido algunos inconvenientes con mis colegas historiadores o con los que fungen de historiador. Por ejemplo, con Augusto Alba Herrera. Cuando salió este libro, aquí está el retrato de Ramón Castilla, y abajo dice, héroe chileno en el pan de azúcar, y eso es la absoluta verdad que ahora se está desentrañando. Y aquí el artífice de la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, este libro, Guaylas y Conchos en la historia, les molestó mucho a muchos historiadores, incluso aquí en Huaraz, algunos personajes pues me han criticado directamente de que estoy ofendiendo al libertador. Sin embargo, no he hecho mi brazo a torcer, son 13 años continuos, del libertador el señor Castilla no ha tenido absolutamente nada. De oportunista, de aprovechador, sí. El tiempo es tirano porque podríamos dar lectura muchos tramos de esto. El señor Augusto Alba Herrera Caracino, me da mucho gusto de que, habiéndome hecho críticas muy duras, diciendo que estoy ofendiendo al libertador Ramón Castilla, porque para entonces todo el callejón de Guaylas se volvió castillista,
O sea, todos apoyaban la disolución de la Confederación porque se corrió la especie de que el santacrucino, o perdón, es Andrés de Santa Cruz, el altoperuano, ahora boliviano, pues quiere absorber el Perú a Bolivia. Esa fue la historia pues, que nos han enseñado. Claro. Entonces es disculpable, es entendible de que nuestros pueblos estaban cegados por esta especie, digamos, muy bien acuñada contra nuestra propia nacionalidad. Claro. No, y no era conveniente, pues, Santiago. O sea, no era conveniente tener una potencia de país como Perú, con Alto Perú unidos, ni conveniente para Chile. O sea, en realidad iba a ser una potencia, pues, era de hecho un eje de desarrollo importante. Entonces, y ya están surgiendo voces y hay textos muy importantes que han participado en este congreso en Caraz y en Yungay. Parece que los organizadores no me tuvieron en cuenta y faltando un día, el teniente alcalde del municipio de Huaylas me dijo que era teniente alcalde y luego su jefe de imagen, telefónicamente se comunicaron conmigo y me decían de que me esperaban. Me sorprendí porque no sabía exactamente, fue el 21 de junio, el 20 de junio, y me decían, mañana es el primer congreso de historia para resolver el tema que tanto has planteado, has cacareado, Huaylas o Ancash. ¿No? Mucha gente quiere saber, pero no solamente por ti, sino también por los demás especialistas. Claro, no, vinieron de Lima. Es importante. Sí, es importante que hayan varios. Han venido, han estado en Caraz más o menos 15 historiadores y el 90% han coincidido conmigo. Estuvo el director del Instituto, del Ministerio de Cultura, que no compartía conmigo, hemos discrepado mucho, y me alegra encontrar aquí en las conclusiones, me alegra encontrar ahí que él reconoce que Ancash ha sido impuesto por Chile y que el término Ancash realmente los historiadores deben analizar y que nuestra verdadera nacionalidad es Huaylas. ¿No? Claro. Y esto es lo que a mí me ha alegrado mucho. Espontáneamente presenté mi propuesta, ¿no? Y esto está publicado aquí, Huaylas, no, el departamento de Huaylas, hoy Ancash, decía mi ponencia. Y en la segunda etapa, el 19 de octubre, fui invitado a Yungay, y en Yungay también hemos tenido que volver a repetir, y ya nuevas voces, nuevas ponencias, Duilio Alegre, mi compañero de trabajo de hace muchos años, y otros historiadores más, como Neira de Piscobamba, y bueno, otros que han venido desde Lima, pues todos están planteando de que ya es tiempo de deschilenizar nuestra ideología, nuestra historia, y pues esclarecer lo nuestro, recuperar, rescatar lo nuestro. Y lo nuestro es Huaylas, no por Huaylas Caraz, sino que esa es la verdad histórica que viene desde nuestros antepasados. Claro, claro, y qué bien, enhorabuena que Caraz tenga como provincia el nombre de Huaylas. Perfecto, bienvenido. Excelente, ¿no? Porque, excelente, digamos, no va a cambiar. Un solo departamento y se va a reforzar, se va a respetar más, claro. Pero creo que Ancash nos han impuesto desde todos los puntos de vista. Tenemos folcloristas, los mismos codepartamentanos, orgullosos de ser ancachinos, increíble. Poquito ha faltado que digamos somos orgullosos de ser chilenos. Entonces esto tiene que acabar. Además que no hay ninguna, digamos, raigambre, ninguna fuerza en el nombre Ancash comparado pues con Huaylas, ¿no? Huaylas es una fuerza legendaria. Pues, nada que ver. Ancash solamente es el lugar donde se produjo esta debacle, esta masacre chilena en el Pan de Azúcar. Se trató de una comunidad que incluso fue destruida por un aluvión del Guandoy de 1725 y sobre esta comunidad está ahora pues la población de Punllán. Lamentablemente el pueblo de Punllán ha sido prácticamente sometido a estos chilenismos y a este castillismo. En su plaza tenemos un busto de Ramón Castilla y es el hombre más privilegiado porque después de los sucesos del Pan de Azúcar se impidió que se escriba la verdad,
que no se meta a Chile, que no se pronuncie a Chile, que no se mencione a Chile, que se diga que fue una contienda entre Perú y Bolivia, que los peruanos lo expulsaron a los bolivianos en el pan de azúcar. Falso, Pero eso es falso. completamente Claro que falso. sí, claro que sí. Yo mismo he leído, he leído el tema y cómo es que, digamos, hay un grupo pues peruano-chileno y un grupo peruano-boliviano. ¿No? Einer, yo te invito a ti y a los televidentes de que solamente revisen los diccionarios, Claro. las enciclopedias, los diccionarios que son producto de entidades internacionales muy serias. Si buscan la palabra Yungay, dice lugar donde Chile venció a Santa Cruz y disolvió la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Todos apuntan a Manuel Bulnes Prieto, el héroe de los chilenos en el Cerro Pan de Azúcar. Que buscan la palabra Yungay, van a encontrar comuna en la 8ª región del Biobío de Chile, donde se yergue una estatua de Manuel Bulnes como triunfador en Yungay. Es decir, es toda una ofensa. ¿No? Es más, Einer, los chilenos tienen un himno a Yungay, donde su texto dice que para que el Perú reconozca el poderío chileno y que los chilenos son más fuertes, más disciplinados, más organizados y que el Perú siempre será derrotado por Chile. Ese es el himno que cantan los estudiantes todas las semanas en Chile y es una ofensa para nuestra nacionalidad. Claro, es importante, Santiago, que empecemos a revisar, digamos, ya desde esta óptica un poco más libre, ¿no? Porque la historia en realidad debe ser tal cual es, ¿no? Pero lamentablemente la historia, digamos, en muchos casos no se es sometida, ¿no? O sea, no se sometida, no se es impuesta. En general, nosotros como estudiantes aprendemos una historia que no sabemos si en realidad si es verdad o es mentira, y en muchos casos, siendo adultos, incluso mucha gente ni se cuestiona, ¿no? O sea, sí, lo que sucede, Einer, es de que muchos colegas, profesores de historia, del pedagógico o de una universidad, bueno, no les han dado todas las, digamos, las formas técnicas de elaborar un documento. Solamente transcriben, ¿no? Hacen un fotocopiado de muchos textos y bueno, repiten lo que encuentran. Ahí cuando dice de que para perpetuar la destrucción del poder del boliviano desde Santa Cruz, lo repiten. Señor, ahí no se ha perpetuado nada. Ahí se ha masacrado a un pueblo. El historiador tiene que poner su cota de su intelecto, tiene que diferenciar y tiene que cruzar documentos, cruzar ideas. El historiador no puede ser un compilador, pues. Así es. Tiene que ser un investigador, tiene que ser un escarbador. No se trata solamente de compilar, sino también de analizar, ¿no? Tiene que hacer comparaciones sobre la verdad. Buscar otras fuentes, otras referencias externas. Porque en esa época se escribió lo que quería el gobernante. Ramón Castilla, 4 veces presidente, y él prohibió que le mencionen la palabra Chile contra Perú y Bolivia. Entonces los textos se escribieron a la medida de los intereses de Ramón Castilla y del grupo de caudillos de esa época. Así es. Lo que pasa es justamente eso, pues el tema de la historia es que la historia, digamos, suele ser impuesta por los que tienen el poder en ese momento, ¿no? Que ocultan, que quitan, que desaparecen textos, documentos, etcétera. Ha pasado con presidentes recientes que resulta que habían nacido en Japón y en fin, ya conocemos esas historias y que han ocultado también cosas. En fin, o sea, es muy importante, Santiago, desde mi punto de vista, que se recupere la historia, tal cual es, ¿no? En eso estamos, yo ahora en el retiro de la misión pública, me estoy dedicando y durando más. Estoy detrás de sacar un libro justamente referido a este cambio de nombre de Huaylas por Ancash, y pues en la carátula digo tajantemente de que Huaylas por Ancash es traición, masacre y desintegración. Se traicionó a la patria peruana, se masacró porque murieron cerca de 3.000 peruanos y altoperuanos, atravesados por las bayonetas chilenas. Rematados, ¿no? Rematados, hasta en los caminos, y se desintegró nuestro país dividido, pues ahora somos presa fácil, antes por las armas, por las bayonetas chilenas, ahora por los capitales chilenos.
Nada hacemos para impedir de que los chilenos sigan penetrándose de nuevo con otra tecnología, con otra visión, ¿no? Y con otra ambición. Y vamos a ver justamente ya en el último bloque que viene a continuación, amigos, ese tema, Santiago, qué hacer para el futuro, qué hacer, cómo regular no solamente la historia, sino la identidad, el orgullo, la peruanidad. Amigos, estamos conversando con Santiago Matos Colchado, Ancash Huaylas, es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a ir a una breve pausa comercial y volveremos con nuestro último bloque ya en Paradigmas. Ancash Huaylas es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigmas. Estamos en nuestro último bloque conversando con Santiago Matos Colchado, historiador. Santiago, ¿qué hacer? El futuro, ¿qué hacemos? Bueno, va a ser difícil, es una tarea difícil, ¿eh? Se ha prendido una chispa muy importante, que va a dar muchas luces. Y tengo que felicitar al promotor, al que ha removido el gallinero de nuestra historia, que es un profesor ya cesante, que ha tenido presencia permanente en el municipio, etcétera, y como hombre de prensa, Rómulo Pajuelo Prieto, caracino. Rómulo Pajuelo Prieto no simpatizaba en absoluto con mis ideas, que ahora él los predica. Y lo felicito porque eso es el camino que debe tener un profesional cuando descubre que está equivocado. Honestidad intelectual. Hay que corregirnos, claro, y hay que buscar la verdad. Y eso hace un gran profesional, ¿no? En los temas de historia es la búsqueda de la verdad. La verdad no siempre es absoluta, pero procuremos que sea verdad. Claro. Rómulo Pajuelo Prieto es el artífice de la organización de estos eventos, según tengo entendido, de Caraz. Y bueno, en este evento de Caraz se acordó invitar a todas las provincias. Y estos eventos deben continuar en todas las provincias de nuestro departamento. Por eso es que el siguiente mes, en octubre, se ha llevado a cabo en Yungay. Creo que no puede quedar así. Tiene que culminar con un evento a nivel regional, verdaderamente recogiendo el resumen de todos los eventos de nuestras provincias. Ojalá podamos lograrlo. Yo estoy llano a colaborar con Rómulo, y que finalmente con las autoridades de nuestra región, de nuestra capital, de nuestra ciudad, que ya entendieron de que ha habido graves errores y que estamos en plan de corregirnos. Lo felicito también a José Antonio Salazar, porque él ha reconocido de que han habido errores, ha faltado difusión o algo ha faltado en nuestro callejón, y que el castillismo que se ha difundido acá, pues se va cayendo a pedazos. Entonces, con un evento a nivel regional, donde se arme todo un proyecto en base a las conclusiones y las pruebas documentales que tenemos, con documentación incluso chilena. Yo tengo un libro que dice Forjadores de Chile, y ahí está todos los preparativos de Chile para absorber el dominio del Pacífico Sur en especial, y siempre apuntan contra el Perú. Dicen, si antes dominamos al Perú con las armas, ahora dominemos con nuestros capitales, ¿no? Hay que absorber, la riqueza peruana tienen que ser chilenas. ¿Y qué hacer con todo esto? Y naturalmente, la recta final será nuestro Congreso de la República. Ojalá que dure de aquí a julio. Entonces tenemos un presidente del Congreso propio de nuestra región y muy entusiasta, de las canteras de los legisladores que con el presidente de la República tienen bastante de nacionalistas. Entonces que se corrija nuestra historia. Y desde los medios de comunicación, Santiago, también el apoyo de toda la prensa libre y toda la prensa comprometida. Yo creo que nuestra prensa regional, nuestra prensa guaracina y ojalá a nivel nacional, tenemos que seguir hurgando. No se trata de una opinión
particular o oportunista de Santiago Matos Colchado. Yo me siento realizado, me siento muy profesional a estas alturas por estos eventos. Felicito a quienes han acudido a este llamado del alcalde de Caraz y de Rómulo Pajuelo Prieto, y vamos a estar al tanto para que esto continúe y tengamos que cambiar. El objetivo debe ser, de una vez por todas, cambiar el nombre de nuestro departamento. Ancash definitivamente significa Chile. Por lo tanto, Perú es Perú y Chile es Chile. Y es una conclusión a la que llegamos. Santiago, quiero agradecerte sobremanera al haber estado el día de hoy hablando de este interesante tema. Paradigmas justamente es el espacio para eso, para romper paradigmas, para escarbar, para buscar la verdad, y será siempre bienvenido cuando hayan oportunidad de esclarecer hechos que nos hagan mejores y nos hagan vivir más cerca de la verdad. Tus palabras finales antes de cerrar el programa el día de hoy. Einer, agradecerte a ti, agradecer al Canal 3, a Cable Andino, por la oportunidad que me han brindado para, en este corto tiempo que me has permitido, pero valioso, para decir algo de mi verdad y la verdad de mis colegas que van entendiendo que nuestra historia tiene que enderezarse. No podemos ser dependientes de criterios, de palabras y de instituciones o de historiadores fuera de nuestro ámbito. Si bien es cierto que se ha globalizado nuestra historia, pero que sea verdadera y apuntemos a eso. Felicito a todos quienes han participado y debemos unirnos cada día más. Incluso felicito a quienes discreparon conmigo y ahora vamos a seguir un horizonte, un camino que nos va a llevar a que enderecemos nuestra historia y reforcemos nuestra identidad regional, nuestra nacionalidad. Muchas gracias. Gracias también. Yo felicito además, digamos, la valentía intelectual y profesional que has demostrado, Santiago, en este proceso de la revaloración de Ancash Huaylas, por supuesto a Rómulo también. Nuestras felicitaciones y a todos aquellos que se han embarcado en este proyecto de recuperar la verdad de nuestra región, recuperar un poco, escapar un poco en la historia y vivir siempre con la verdad, porque si ya nos decía un antiguo maestro hace 2000 años, solo la verdad os hará libres. Por mí, nada más. De mi parte, recordarles como siempre el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com, y agradecer como siempre al eficiente equipo de producción de Cable Andino que nos acompaña todas las semanas y hace posible que este programa llegue junto conmigo a sus pantallas. Nada más por mi parte y como siempre será pues hasta nuestro siguiente espacio de Paradigmas, como siempre con temas tan interesantes como este. Entonces amigos, y muchas gracias por su teleaudiencia.